Ok, listo. De la Ley General de Educación va a ser la continuidad o de manera más amplia, completa, lo que menciona el artículo tercero. En el artículo tercero nos dicen que es este derecho a la educación nada más de manera general. Ahora vamos a verlo de manera más específica. En el caso de la Ley General de Educación, pues van a venir prácticamente lo mismo, pero ya de manera completa, especificando cuáles son las características que tiene que tener esa educación, cuáles son las características que tienen los planes y programas de estudio, cuáles son las funciones de los docentes, cuáles son las funciones de los alumnos, cuáles son las funciones de los padres de familia, cuáles son las funciones de cada una de las autoridades educativas, así como también, pues, cómo va a ser esta educación en México, cómo se va a evaluar y todo. Es decir, nos va a decir el cómo, cuándo, dónde y por qué se tiene que hacer así para pues garantizar este derecho a la educación. Entonces, en este documento que es la Ley General de Educación, nosotros ahorita solamente vamos a ver la primera parte porque pues es un documento extenso. Si ustedes se dan cuenta, son 79 páginas y pues lo vamos a ver nada más. Ahorita la primera parte, lo importante que va a venir dentro de su examen y después dejamos para la siguiente sesión la segunda parte para concluir de esto que sí les van a preguntar. Hay cosas que vienen dentro de la Ley General de Educación, pero que para este momento en el examen no les va, digamos, o sea, no va a ser de utilidad porque no les van a preguntar de eso, pero sí es importante conocerlo. Conocerlo ya para cuando estemos frente a grupo o cuando ya estemos desempeñando nuestras funciones ya dentro del sistema educativo nacional, porque esto nos va a permitir defendernos de cualquier acusación, de cualquier cosa que nos diga nuestro directivo que estamos haciendo mal o que no estamos haciendo o que sí estamos haciendo o por qué o sea, o conocer por qué lo estamos haciendo de esa manera. Entonces tenemos que conocer todos los documentos que los vamos a ver, a revisar dentro de la bibliografía, los tenemos que conocer por lo menos de manera general. Tal vez no nos los vamos a aprender, pero sí tenemos que leerlo en algún momento, la Ley General de Educación de principio a fin, pero eso es algo que ya a lo mejor a ustedes les va a corresponder hacerlo por su cuenta más adelante cuando se sigan capacitando, preparando. Pero ahorita para cuestiones del examen, de manera específica, vamos a ver nada más lo que sí viene en el examen y lo demás, pues lo vamos a dejar en segundo término ya a revisarlo pues de manera independiente, pero les digo ya a lo mejor con calma. Ahorita nos vamos a centrar únicamente en lo que sí les van a preguntar. Entonces, de la Ley General de Educación, en el título primero, pues nos hablan de este derecho a la educación. En el artículo 1 nos menciona que la presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Su objeto es regular la educación que imparte el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios. Eh, Sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la Rectoría del Estado. La distribución de la función social educativa del Estado se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo, de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. En el artículo 2 nos menciona que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación.
Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y prácticas políticas que hagan efectivo ese principio constitucional. Artículo tercero, el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, los pueblos indígenas y afromexicanos, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general de todo el sistema educativo nacional para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regionales del país a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes. En este artículo tercero, aquí hay algo, una palabra importante que recordar, que viene pues de manera implícita, no viene aquí mencionado de manera explícita. ¿Cuál va a ser ese término, concepto? Va a ser la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es algo que nosotros junto con todos estos actores, estos agentes de que van a estar involucrados en la educación, en la formación de los alumnos, vamos a tener esta corresponsabilidad, es decir, vamos a compartir derechos, obligaciones que en este caso van enfocados hacia la educación, hacia la formación, en el caso de los padres o tutores de sus hijos, en el caso de las maestras y los maestros de esta formación de los alumnos y de las autoridades educativas, autoridades locales, de la SEP, de las diferentes organismos, de los diferentes poderes. Nosotros, pues ellos van a crear estas leyes enfocadas a garantizar este derecho a la educación y también pues el garantizarles estos derechos y prestaciones pues también a los docentes para que tengan pues las herramientas, la infraestructura necesaria para impartir la educación tal cual lo establece la Ley General de Educación y que obviamente pues sea de manera conjunta para buscar esta educación integral, esta educación de calidad y atendiendo los principios y criterios que dice la Ley General de Educación. Entonces, tenemos que recordar esta parte de corresponsabilidad. Los padres pues tienen que encargarse de mandar a sus hijos a las escuelas, tienen que encargarse de estar vigilando cómo van progresando, en qué necesitan mejorar también, tanto dentro de su formación como hijos, de tener valores, de tener límites y también pues preocuparse por la educación de ellos. En el caso de los maestros, nosotros pues nos vamos a enfocar a este derecho a la educación, pero como ya sabemos, no nada más a ello. También tenemos que contemplar los otros derechos de los que gozan las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, porque también somos parte de vigilar que se lleven a cabo. Entonces, tenemos que contemplar pues todo esto, obviamente nos vamos a enfocar en mayor parte pues a este derecho a la educación. En el artículo 4 nos va a hablar de la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley que corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios en términos que este ordenamiento establezca en el título séptimo del federalismo educativo. Para efectos de la presente ley, se entenderá por autoridad educativa federal o secretaría a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, la autoridad educativa de los estados y de la Ciudad de México al ejecutivo de cada una de estas entidades federativas, así como a las instancias que en su caso establezcan para el ejercicio de la función social educativa la autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio, las autoridades escolares al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares y Estado a la Federación, a los estados, a la Ciudad de México y a los municipios. En el capítulo 2 vamos a encontrar lo referente a del ejercicio del derecho a esta educación. En el artículo 5, que es uno de los artículos más importantes de esta Ley General de Educación y la cual nos va a servir para el examen para poder contestar de manera adecuada cada una de las preguntas que son principalmente de casos,
Este artículo 5 lo tenemos que tener en mente todo el tiempo. ¿Qué es lo que nos dice este artículo 5? Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables. Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Entonces, todo esto aquí viene resumido de en qué se va a enfocar la educación en México, así como también sobre la que está construida la nueva escuela mexicana. En este proyecto de la nueva escuela mexicana se resume en este artículo 5. ¿Qué es lo que vamos a recordar? Las palabras que son importantes de recordar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes? Nosotros vamos a ayudarlos a adquirir a nuestros alumnos el conocimiento, los vamos a actualizar, los vamos obviamente a complementar de aquello que ya conocen con más conocimiento, vamos a ampliarles sus conocimientos. No nada más nos vamos a preocupar por la parte del conocimiento, sino también vamos a ayudarles a desarrollar capacidades que pueden ser capacidades motrices, capacidades intelectuales, capacidades para desarrollar o resolver problemas, desarrollar algún trabajo, de desarrollar pues estas habilidades, que cambien sus aptitudes y sus actitudes para mejorarlas, que le permitan alcanzar pues este desarrollo personal y profesional. En el caso de educación básica, pues va más enfocado hacia la parte del desarrollo personal, a adquirir conocimientos fundamentales de educación básica, pero también pues vamos a ir preparándolos para la parte profesional. En este caso, ya cuando lleguen a la parte de educación media superior, ellos pues van a adquirir ya de manera más específica esta preparación profesional y para la vida, porque ya después de media superior, ellos o continúan con sus estudios de educación superior o ellos se ponen a laborar. Entonces, a laborar. Entonces, ahí tenemos nosotros que contemplar que los conocimientos que les demos van a ser el escalón para poder llegar al siguiente nivel, bueno, al siguiente grado, al siguiente nivel, concluir una fase y en este caso también concluir el tipo educativo de educación básica y que ellos puedan transitar, como aquí más abajo dice, transitar al siguiente tipo educativo que sería educación media superior. Como consecuencia de ello, pues vamos a contribuir nosotros a su bienestar, es decir, como les decía, no nada más nos vamos a preocupar por la parte intelectual, sino por su salud, tanto física como lo que tiene que ver con la cuestión de su sexualidad, el cuidado de su cuerpo, el cuidado de los demás también, fomentar esta parte de poder gozar de derechos, pero también respetar los derechos de los demás, tener que tengan valores, que conozcan límites y que contribuyan a su propio bienestar y al de los demás.
a la transformación y el mejoramiento de la sociedad. Ellos tienen que aprender a preocuparse no nada más por lo que ocurre dentro de su vida, sino también que se preocupen por lo que está ocurriendo en su comunidad, en la sociedad, en su país. Fomentar el amor a la patria, fomentar el que él pueda involucrarse en problemas que sean importantes en ese momento y que pueda tal vez desarrollar o desarrolle proyectos para que los pueda atender o resolver o por lo menos que pueda comprender acerca de ellos. Con el ejercicio de este derecho inicia el proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando que contribuye al desarrollo humano integral. Nosotros vamos a buscar este desarrollo humano integral. Como ya les decía, tiene que ser la parte de los conocimientos, la parte de las habilidades socioemocionales, controlar sus emociones, el poder convivir con los demás, poder participar de manera conjunta en proyectos y a la transformación de esta sociedad, pues a través de que él se involucre en comprender cada uno de estos problemas a través del desarrollo de un pensamiento crítico. Es factor determinante la adquisición de conocimientos significativos. Nos vamos a encargar de darles estos conocimientos significativos, conocimientos que les sirvan para la parte académica, para la parte de la escuela, también para su vida, para su propio proyecto de vida, también para la parte familiar y la parte laboral y que puedan continuar ellos también en algún momento con sus estudios si así lo quisieran o desarrollar cualquier pues proyecto o cualquier emprendimiento que ellos se puedan dedicar, ya sea un oficio, que ellos quieran ser padres de familia y o ser amas de casa o dedicarse a nada más a su casa, tener un negocio, dedicarse a ser un empleado, ellos crear un emprendimiento, hacer una empresa, dedicarse a, por ejemplo, no sé, ser comerciantes o continuar con sus estudios, lograr egresar, ser licenciados y ejercer esa carrera o a lo que ellos quieran hacer, pero estos conocimientos significativos son para toda su vida. La formación integral, pues que tengan todos los conocimientos de todas las diferentes áreas, así como también para, pues les digo, atender esta parte biopsicosocial de que nosotros nos caracteriza como seres humanos. Y para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social. Aquí, pues nosotros tener esta pertenencia al respetar, pues la diversidad que existe de personas, de maneras de pensar, de culturas, y que es medio fundamental para esta construcción de la sociedad equitativa y solidaria, no solamente a nivel nacional, sino también incluso a nivel internacional, que nos podamos o que el alumno se pueda preocupar por lo que ocurre tanto en su nación como en otros países, porque al final de cuentas también se ve afectado por lo que ocurre en otros países y nos hemos dado cuenta a través, por ejemplo, cuando ocurrió lo que fue pandemia, a lo mejor creíamos que nosotros, siendo de México, no iba a ocurrirnos una pandemia que llegara a México y resulta que pues sí llegó, pero de esa manera pues se previenen todos estos tipos de ya sean conflictos armados, pandemias, problemas de salud, por ejemplo, lo que ahora ocurrió con el tema político de Venezuela, o sea, todo eso de alguna manera nos impacta. En el caso, y bueno, a ellos les impacta, entonces que ellos lo comprendan y puedan tener ese pensamiento crítico y ese conocimiento, pues, de manera completa e integral. El Estado, pues, ofrece estas oportunidades de aprendizaje dando acceso a través de las escuelas públicas, a incluso, pues, obviamente, el que el alumno pueda recibir algún tipo de apoyo económico, ya sea una beca y pues que se garantice este derecho. En el caso del tránsito, en el caso del tránsito es importante conocer nosotros que nos vamos a encargar tanto del conocimiento fundamental de nuestro nivel, pero también tenemos que conocer lo que él tiene que pasar, lo que él va a transitar. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en educación primaria,
tenemos que saber qué es lo que va a haber más adelante en educación secundaria o incluso en un siguiente nivel. Por ejemplo, si yo soy maestro de primaria, primer grado, tengo que conocer cuáles son los contenidos que se revisan en primero de primaria, que el alumno los pueda aprender y que después incluso pues pueda tener el conocimiento base para el siguiente pues nivel, para el siguiente grado, que en este caso, por ejemplo, ya sería segundo grado de primaria y que él se pueda adaptar y que entienda pues de lo que le están hablando y que el siguiente maestro se encargue de formarlo, lo que corresponde a segundo grado y también le dé pues la base para lo que va a ser tercer grado. Entonces, a eso se refiere el tránsito. En el caso, por ejemplo, de los maestros de sexto grado de primaria, tienen que preocuparse por lo que van a ver en secundaria, en el siguiente nivel. Los de secundaria, los de tercer grado, se tienen, bueno, todos, todos los grados son importantes porque también son la base de media superior, pero en específico, por ejemplo, el de tercer grado, tiene que ver que su alumno ya haya adquirido los conocimientos que corresponden a secundaria y que tenga el conocimiento base para lo que va a ser media superior y en este caso ya hablaríamos de otro tipo educativo de educación básica y el tipo educativo de media superior. Y así sucesivamente. En el caso de la actualidad de la educación de la nueva escuela mexicana, vamos a tener contemplado tanto niveles, grados y fases. E incluso en algunos lugares todavía se sigue manejando otro término, otros términos que tenían que ver con otros programas. En el caso de educación básica, nosotros vamos a contemplar las fases, que existe fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. Son 6 fases. ¿Estas fases a qué corresponden? La fase uno corresponde a educación inicial. Fase 2 corresponde a preescolar. Fase 3 corresponde a educación primaria, pero bueno, la fase 2 corresponde a primero, segundo y tercero. Fase uno, educación inicial. Fase 2, primero, segundo y tercer grado de preescolar. En fase 3, primero y segundo de primaria. Fase 4, tercero y cuarto. Fase de primaria. Fase 5, quinto y sexto de primaria. Y fase 6, primero, segundo y tercero de secundaria. Y en este caso hay fases, hay grados y niveles. Educación inicial es un nivel, educación preescolar otro nivel, educación primaria otro nivel, educación secundaria otro nivel. Entonces aquí ya tenemos fases, grados y los niveles. Aparte, también vamos a considerar pues el tipo educativo que les digo pertenece a educación básica. En el otro caso, que antes o todavía se sigue manejando, existe educación, bueno, la primaria baja y primaria alta. Primaria baja era conocido primero, segundo y tercer grado, primaria baja y primaria alta, cuarto y quinto, cuarto, quinto y sexto grado, que es primaria alta. Entonces, de esas diferentes maneras se va a contemplar, pero lo que actualmente se utiliza dentro de la nueva escuela mexicana es las fases, los grados, los niveles y pues saber que corresponde al tipo educativo de educación básica. Entonces, esto es lo que se refiere al tránsito y pues como les digo, es importante conocerlo. En el caso de la permanencia, en la sesión anterior decíamos que nosotros como maestros tenemos que motivar a nuestros alumnos a que él pueda mantenerse cursando la educación obligatoria y que se le dé pues esta parte de atención a alguna problemática que él pueda estar teniendo y ser flexibles para que él no abandone sus estudios y que a pesar de cualquier problema o situación por la que esté pasando, él pueda atender o solucionarlo o ver una alternativa de no dejar por ninguna razón sus estudios. Obviamente, no siempre se va a poder lograr porque existen pues agentes externos que tienen que ver con su familia, que tiene que ver con sus padres, con responsabilidades que él pues ya tenga que tomar o decisiones que pues nosotros como docentes pues tampoco lo vamos a poder obligar
o retener en contra de su voluntad. Pero pues dentro de lo que cabe, nosotros apoyarlo. Por ejemplo, en la parte de la permanencia, como les decía, si el alumno se enferma, pues lograr decir, ok, no te preocupes, yo te mando las tareas de esta forma, tú me las mandas de esta otra y vas a tener una calificación, yo te estoy evaluando y tú sigues cumpliendo con tu derecho y obligación de estudiar y me estás cumpliendo con la entrega de trabajos. Pero cuando el alumno se le ponen barreras de las más de las que ya tiene, pues en vez de permanecer, nosotros los vamos incluso a obligar a que dejen sus estudios, porque a veces no es cuestión no es cuestión del alumno, sino del maestro. Por ejemplo, si un maestro es demasiado exigente, en este caso que digan, no, pues tú faltaste y no te acepto tus tareas, no te acepto tus trabajos. Es más, incluso hay maestros que los hacen sentir menos a los alumnos, que los hacen sentir incapaces, que los violentan y obviamente no van a querer concluir sus estudios o estar en la escuela. Van a querer escapar de ese lugar donde no se sienten a gusto y que en vez de sentirse apoyados se sienten, pues les digo, agregándoles más problemas. Entonces, a eso se refiere la permanencia. En el avance académico, en este caso, nosotros tenemos que ver que haya pues una progresión, que el alumno vaya mejorando, que el alumno vaya adquiriendo los conocimientos dentro del nivel, de la fase o del grado en el que estemos nosotros impartiendo clase. Y en el caso del egreso oportuno, que el alumno pues adquiera este perfil de egreso y también que no repruebe, que pueda él regresar junto con su demás generación, con sus demás compañeros, que no se vaya extraordinario, que no repruebe, que no tenga un rezago. O sea, todo eso nosotros tenemos que contemplar al momento de estar haciendo pues esta evaluación formativa y por eso tenemos que pues hacer las correcciones necesarias en el momento adecuado. Si el alumno no está aprendiendo, pues cambiar mi estrategia, cambiar mi metodología, cambiar, utilizar, por ejemplo, otros materiales, hablar con los papás, buscar la manera de que el alumno empiece pues a trabajar o que empiece a adquirir estos conocimientos. Como vimos, dentro de la parte de la formación que nosotros les vamos a dar, se maneja por esta parte de la progresión, es decir, vamos a ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Obviamente, de acuerdo al nivel en el que nos encontramos, los alumnos ya no están en cero, ya tienen cierto, precisamente cierto nivel o cierto conocimiento que ya no empezamos a la mejor en el caso de primaria o en el caso de secundaria, ya tiene un conocimiento pues bastante amplio y por lo tanto nosotros ya podemos manejar otro tipo de temas más complejos, con términos a lo mejor más científicos o más pedagógicos, y el alumno pues va a poder entender. En el caso, por ejemplo, de educación inicial, educación preescolar, pues son el conocimiento un poco más básico, más sencillo, más simple, para que el alumno lo entienda fácil. Obviamente no vamos a utilizar, por ejemplo, términos de medicina, porque pues el niño no nos va a entender, va a decir el niño, ¿de qué me está hablando la maestra? ¿Me está diciendo un trabalenguas o qué es esto? Entonces nosotros tenemos que adaptar nuestro lenguaje a su nivel y obviamente los contenidos y la manera en que se los estemos dando de acuerdo a lo que tiene que desarrollar en esa edad, en ese nivel, en esa fase y en ese tipo educativo. Y toda persona pues va a gozar de este derecho fundamental y como decíamos, no tenemos que vulnerar ningún derecho humano, ningún derecho de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, porque si no iríamos en contra de esta ley, de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y pues toda la demás normatividad. Entonces, esto pues es un resumen de lo que tenemos que tener, les digo, siempre en mente al momento de contestar a las preguntas, porque si hay algo que no se está cumpliendo, eso nos da indicio de que esa pregunta o esa respuesta que estamos seleccionando más bien
que esa respuesta que estamos seleccionando no es la más adecuada y que va a estar mal. Si, por ejemplo, en este caso de la permanencia, nosotros al alumno le estamos diciendo que forzosamente que si faltó a clases, no le voy a revisar ya sus tareas y trabajos, y que sí lo estoy evaluando, que sí le estoy dando los conocimientos, pero hay algo de las opciones que me dieron que le estoy poniendo una barrera de aprendizaje y participación, que en este caso nos dice que hagamos lo contrario, pues en este caso esa respuesta va a ser incorrecta y por eso es que siempre tienen que tener, les digo, este artículo 5 es como un resumen de lo que hay que contemplar al momento de estar contestando cada una de las preguntas de casos que nos hagan. De lo que vamos hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta, duda o vamos bien? ¿Todo bien? Igual escriban en el chat. Si hay preguntas, traten de escribirlas en el chat, más fácil por si no quieren hablar. Y si alguien ve muy necesario hablar, levante la mano y le doy la palabra y ya me hace la pregunta o da su comentario y continuamos. Ok, bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta hasta el momento, vamos a continuar. En el artículo 6 nos menciona que todas las personas habitantes del país deben de cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Aquí en este pequeño parrafito o en estos rengloncitos hay algo que a muchos les causa conflicto. ¿Por qué? Porque tienen la duda de si la educación obligatoria contempla desde educación inicial hasta media superior o no le incluye. Entonces, ahorita les voy a hacer la aclaración a este punto. Dentro del artículo tercero nos mencionan que la educación obligatoria va a ser desde educación inicial hasta educación media superior y que la educación superior también lo va a hacer, pero en términos de la fracción 10, que en este caso de la fracción 10 nos decía que va a ser obligatorio para el Estado de que la garantice, de que dé acceso a sus escuelas de nivel superior, que son escuelas públicas, para que quien desee tomar o continuar con sus estudios, pues lo pueda hacer. Entonces, aquí en este artículo 6 no viene de manera explícita el nivel inicial, la educación inicial, sino que viene de manera implícita que también es considerada educación obligatoria. Y ahorita, pues abajito hay que leer un párrafo y por lo tanto aquí hay que tener más comprensión lectora porque como les digo, no viene de manera explícita, sino viene de manera implícita. Déjenme tomar tantita agua porque ya se me resecó la garganta. Entonces, en el artículo 6 vamos bueno, bien especificado que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria y secundaria y media superior. Al decirnos que deben, o sea, es que es obligatorio y que sí o sí lo tienen que hacer. O sea, el deben cursar es, ¿lo haces o lo haces? Es decir, que es obligatoria. La educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Aquí no incluyen educación inicial, pero también es la educación inicial, la educación obligatoria, como nos los decía en el artículo tercero. Entonces, educación inicial también es educación obligatoria hasta educación media superior. Aquí abajito, ahorita lo vamos a revisar. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas. Entonces, los papás tienen la obligación de mandar a sus hijos que son menores de edad a que vayan y cumplan con esta educación obligatoria. Entonces, es obligatoria para los papás, como decíamos, desde educación inicial hasta educación media superior, de mandar a sus hijos a las escuelas. Y los hijos, pues para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, así como, como participar en su proceso educativo.
Entonces, aquí los alumnos tienen esta obligación de participar en su propio proceso educativo, así como los padres de familia o tutores de, pues, involucrarse en ello. Al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Es decir, los papás no nada más se tienen que preocupar por el bienestar y desarrollo de su hijo, que tengan de comer, que tengan vestido, que tengan, dicen, una personalidad, que crezcan. No, también se tienen que preocupar por la parte educativa. Tienen que revisar cómo están mejorando, qué conocimientos están adquiriendo, cuál es su desempeño, cuáles son sus calificaciones, cuál es su conducta, si están respetando límites, si tienen valores, si están yendo a sus clases, si no faltan, si no se escapan. O sea, tienen que estar pendientes todo el tiempo de lo que hacen dentro de la escuela. Y obviamente los papás también tienen que participar dentro de lo que las actividades que realiza la escuela. La educación inicial es un derecho de la niñez, que eso lo veíamos también en el artículo tercero. Aparte de la educación inicial que veíamos que está dentro de la educación básica, que está contemplada como educación obligatoria. También viene especificado que la educación inicial es un derecho de la niñez y que es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto a la presente ley. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción 10 del artículo tercero constitucional y las leyes en la materia. Como decíamos, la obligatoriedad de esta educación superior es para el Estado, pero en cuestión de garantizar el acceso. Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. Es decir, tiene que preocuparse por las tecnologías de la información y la comunicación, ap- apoyar en esta investigación, en la creación de tecnología, en la creación de inventos, en la parte del desarrollo del método científico y que pues tengan aparte también el acceso a esto que menciona así. Y no nada más preocuparse por la adquisición y difusión o fortalecimiento de la cultura nacional, de la cultura mexicana, sino que incluso va a tener que conocer lo que está ocurriendo en el mundo, ya sea en sus culturas, ya sea en los países, como les decía, a través de problemáticas sociales y todo lo que ocurra dentro de él, así como del medio ambiente. En esta parte, como les comentaba, vamos a entender aquí, todas las personas habitantes del país deben de cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, como el artículo tercero viene dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aparte de lo que dice que debe de cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, por lo tanto, también si en el artículo tercero me dice que la educación obligatoria es educación inicial, aquí lo estoy sumando la educación inicial porque dice la ley general contempla nada más esto, pero si el artículo tercero también incluye la educación inicial, también le tengo que sumar esa parte de la obligatoriedad para educación inicial. Entonces aquí, como les digo, viene de manera implícita. Además de impartir educación en los términos o lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en específico el artículo tercero, tengo que contemplar que tiene que ser como lo dice aquí y como lo dice pues en esta otra parte más, o sea, también contemplar la parte científica e innovación. ¿Tienen alguna duda de esto, de esta parte de lo que es educación obligatoria?
Ok, déjenme, si en algún momento alguno de los que están en la reunión está activado su micrófono y causa un poco como de que nos empecemos a distraer, lo voy a silenciar. Discúlpenme si parece grosería, pero esa no es la intención. Pero a veces a lo mejor ustedes no se dan cuenta que está activado su micrófono y sin querer pues causan ruido o se escucha el ruido ambiental. Entonces, por ahí silencio un micrófono, discúlpenme. Les digo, no es la intención de ser grosero. Y en el caso, como les mencionaba, me preguntaban qué pasa si no tienen alguno de estos niveles. Si no tienen alguno de estos niveles, por ejemplo, en el caso de preescolar, ya dependerá de la manera en que puedan, pues acreditar ese nivel, porque, por ejemplo, para poder ingresar a educación primaria, el requisito va a ser que pues tú cumplas con esa educación preescolar, que tengas a lo mejor pues tu certificado, que tenga el niño un certificado para poder continuar con sus estudios. Pero también depende de las características o de la escuela que esté aceptando ese alumno, porque también dice que tú no le puedes negar, este, sí, es que por ejemplo las escuelas particulares, o sea, por lo regular las escuelas particulares, lo que van a buscar es tener alumnos, divergentes, ¿sí? ¿Levantaste Ay, la mano? perdón. Sí, siempre se me olvida cambiar el nombre, discúlpame. Eh, Justamente, no solamente particulares, ejemplo, bueno, tengo una academia y me vienen muchos alumnos, por ejemplo, con rezago en lectura y escritura, y cuando pregunto sobre preescolar, no asistieron a preescolar. Sí, sí. Entonces acceden a educación primaria sin tener el preescolar. Esa es como mi duda, ¿no? ¿Qué pasa si nos habla la ley general sobre la obligatoriedad de los padres de llevarlos a preescolar? Número uno, creo que se está violentando su derecho. Número dos, ¿qué pasa cuando se hace school home, escuela en casa? Ujú. Hay un sustento en la Ley General de Educación sobre que nos hable sobre la educación en casa, que hoy en día está muy en alto auge esta educación. Sí, dentro de la ley, bueno, ahorita más abajito lo vamos bueno, ahorita lo dejo para esa parte, para explicárselos, pero más abajo sí nos habla de esa parte de que si algún alumno no cuenta con alguno de los niveles y también no recibió pues esta educación obligatoria, ¿de qué manera el alumno tienes, pues tú que garantizarle el derecho a la educación y el Estado también tiene que garantizarle? Además, dentro de las escuelas públicas y particulares, pues existen pues esta parte de también darles el acceso, pero pues en este caso ya es como más atención del maestro de poder regularizarlos y de la escuela del poder como ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra, se me fue. Bueno, ahorita que me acuerde yo, pero a lo que se refiere es que tú como maestro, como escuela, pues tienes que buscar la manera de darle el conocimiento que no tiene, más aparte lo que se supone que tienes que hacer como docente. Entonces es ahí donde pues el problema viene para el maestro, porque tiene que trabajar, digamos, de alguna manera con todos. Se supone que la mayoría de sus alumnos ya van en un nivel, o sea, y si fueron a preescolar, si fueron a educación inicial, algunos no, pero tú ya vas a enfrentarte a esos problemas porque tienes que estar atendiendo el rezago, tienes que atender esa situación de ese alumno específico o esos alumnos, pero también eso lo menciona tanto dentro de la parte de la Ley General de Educación que se hace en esos casos. Sí, Alma. Perdón, y nada más se presenta en preescolar para primaria, ¿verdad? Porque primaria para secundaria definitivamente. Si no entregas el certificado de primaria, no hay secundaria. Sí, Bueno, pero es el único caso que he visto. Perdóneme, Alma. Discúlpeme, maestra Alma. es, No, de hecho ese quiero a lo mejor abonar un comentario a esta situación. Se supone que nada debe de condicionar el que uno se inscriba. El certificado de preescolar pues ya no impacta en el promedio de primaria. Entonces dependiendo de cada estado, ¿no? Yo podría hablar de la Ciudad de México.
hay un acuerdo que se llama Normas de Control, Acreditación y Evaluación, en donde ahí lo estipula que no, ningún documento va a hacer que se le niegue el acceso, y si alguno de los funcionarios dentro de la Ciudad de México conoce eso, tiene que denunciar, porque efectivamente se le está negando un derecho que es una garantía individual, que es un delito federal. Ahora bien, respecto a esta cuestión de homeschool o que estudien en casa, ese mismo documento, pero reitero, es en la Ciudad de México y se llama así Normas de Control y Acreditación y no sé qué. Dice que pueden ser, que pueden estudiar y que en algún momento cuando el padre requiera tendrá que presentarse a la SEP, presentar unos exámenes, o si el papá a lo mejor dice de primero a tercer año quiero que estudie en casa y ya lo mando cuarto, quinto y sexto, la escuela tiene que gestionar ese examen de conocimientos generales para que el alumno acredite el grado. Pero yo creo que aquí depende de la entidad federativa en donde uno se encuentre. Sí, dentro de lo que mencionan, en la Ley General de Educación se va a contemplar tanto lo que se va a evaluar para ese nivel dentro de una escuela pública, dentro de bueno, en el caso de lo que se tiene que evaluar dentro de las escuelas particulares, porque también las escuelas particulares, recuerden que tienen que estar basadas sobre lo que dicen estos principios y criterios de la Ley General de Educación, ya de la manera en que cada una de las escuelas se rija de manera interna, por ejemplo, las universidades autónomas, la parte de las escuelas particulares, a lo mejor ya tiene que ver con la parte de sus recursos, con la parte de su personal, con otros aspectos, pero todo lo que tiene que ver con la educación, con esta garantía y sus características se tienen que cumplir tanto en escuelas públicas como en escuelas particulares. Si no, obviamente en algún momento los van a castigar, los van a sancionar, porque no están cumpliendo con lo que establece la ley, porque no están, pues contemplando cada uno de los derechos humanos y de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y otras cuestiones administrativas. Y dentro de la Ley General de Educación, aquí nos hablan de la manera en que se va a acreditar que tú ya cumpliste con esa educación inicial, esa educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, cómo se va a estar evaluando, cómo se va a poner, pues se va a dar una boleta, cómo se va a acreditar pues ese conocimiento. Así como existen, por ejemplo, quienes estudiaron en una escuela distinta y que por alguna razón tuvieron que moverse de estado, tuvieron que moverse de escuela, existen pues la opción, por ejemplo, de revalidar materias. Entonces también ocurre eso para los diferentes niveles y tipos educativos. Obviamente que la revalidación pues va a ser de distintas formas, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación y de lo que tenga el proceso en el que se lleve en cada escuela, o sea, del proceso administrativo que lleve cada escuela. Y en el caso de, como decía la maestra, bajo ninguna circunstancia de lo que dice la Ley General de Educación, bajo ninguna circunstancia tú le puedes negar a un alumno, que ahorita lo vamos a revisar, el acceso a ese derecho a la educación. Si un alumno es migrante, si un alumno es extranjero, si un alumno tiene, en este caso, condiciones de pobreza, que es de una comunidad rural, que no tiene acceso a una escuela, todo eso, el Estado y los docentes tienen que atenderlo. El Estado, obviamente, desde el recurso económico, del colocar la infraestructura, de brindar los libros de texto gratuitos, de dar, por ejemplo, alimento, de dar becas, eso se contempla todo dentro de la Ley General de Educación. Solamente que ahorita, pues les digo, más abajo viene y ya se los explico para que pues sigamos avanzando y resolver sus dudas, pero en el caso de cuando un alumno no tiene esta parte, pues sí se tiene que demostrar, también pues, se les va a hacer una evaluación de qué cosas son las que ya tiene, o sea, sobre las cuales vamos a trabajar, porque incluso si un alumno llega sin educación inicial, si llega sin educación inicial o sin preescolar o algún de esos aspectos, la escuela pues se va a encargar de esa parte administrativa y de ver de qué manera revalida o se le acredita ese nivel, pero tú a partir del conocimiento base que ya tiene, pues tú sobre eso vas a trabajar y como les digo, como docentes, si un alumno
llega hasta secundaria y no aprendió a leer, no aprendió a escribir, pues tú en secundaria vas a tener que enseñarle primero a leer y a escribir para que tú le puedas enseñar lo que le corresponde a educación inicial. Tal vez ya no es algo que te correspondería porque precisamente los maestros de los otros niveles se debieron de haber interesado incluso, por ejemplo, de primaria, y tú si ya estás en secundaria, los de primaria debieron de primero, segundo año, interesarse por esa parte de la lectura y la escritura. No lo hicieron y ya te llegó el alumno así, que se le convocó, que sí sabe, dicen, escribir y leer, pero tiene como que todavía deficiencias, pues tú como docente tienes que ayudarlo a mejorar, pero pues obviamente no es como digas, ah, pues tú tienes los conocimientos de primaria, te voy a regresar, o sea, ya si vas a secundaria, desafortunadamente en la actualidad, pues sí pasa eso, de que alumnos los dejaron de, ok, yo no me quiero meter en problemas como docente, porque es trabajo para mí. Entonces yo te paso con calificación de 6 y aunque no sepas sumar, te paso al siguiente nivel, al siguiente grado. En el siguiente grado el maestro, ay no, pues es que si lo repruebo tengo que hacerle extraordinario, tengo que venir en vacaciones o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, pues con 6 lo paso. Y el alumno pues sigue avanzando, 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 pero va a llegar un momento que se tope con un maestro y que diga, y bueno, ¿tú qué haces aquí? No, pues yo te repruebo, o sea, si no te reprobaron los demás maestros, yo te repruebo porque pues si no tienen los conocimientos básicos y es ahí donde falla el docente al buscar pues esta educación integral. Por eso es que en la actualidad la nueva escuela mexicana busca como ser flexible y adaptable a este contexto. Si tu alumno no sabe leer o tiene alguna deficiencia en alguna área, que tú la puedas atender, incluso aunque seas del área, por ejemplo, de español y que tengas que atender una situación de matemáticas, que la puedas, dicen transversalizar o que te pongas de acuerdo incluso con el maestro de matemáticas. A ver, yo te ayudo dentro de la parte de español en, no sé, lecturas que tengan que ver con matemáticas. Y de esa manera, pues desarrollo el pensamiento matemático y para que cuando vaya a tu clase, pues él ya maneje términos, ya haga esto y haga lo otro. Por eso es que busca la nueva escuela mexicana, como que tú decidas con qué trabajar, de qué forma y qué problemas atender. Pero como les digo, pues dentro de la Ley General de Educación sí se establece, pues ya de manera específica qué es lo que se hace en esas situaciones. Entonces, ahorita lo seguimos revisando, lo dejamos pendiente porque les digo si se encuentra más abajito. En el caso de la educación del artículo 7, nos va a mencionar que corresponde al Estado la rectoría de la educación y que la impartida por esta, además de obligatoria, va a ser y son otros 5. Recuerden que, como les decía, dentro de los principios son 6, que es educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita, laica. Entonces, estos son los 6. Algunas veces, dependiendo de la pregunta, cómo se las hagan, les van a decir desde un inicio la obligatoria y por lo tanto ya nada más tendrían que mencionar las otras 5, o a veces les hacen la pregunta, dime cuáles son los principios de la educación y ahí tendrían que pues mencionar los 6. En total son 6, pero les digo, a veces en la pregunta ya les incluyeron una y ya nada más hay que, pues, seleccionar el restante. En estos principios hay que tener el concepto claro de cada uno o de manera, que ustedes lo entiendan, pues, de manera más sencilla, más fácil, con sus propias palabras, para que al momento de ver el término, el concepto, pues identifiquen cuál es la respuesta correcta. En este caso, tienen que recordar, les decía, el orden, a qué se refiere cada uno de estos, y pues creo que eso es lo principal de lo que les van a preguntar en el examen. Ahora, en la cuestión de la educación obligatoria, pues ya vimos cuáles son los diferentes niveles que son obligatorios. Educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior es obligatorio de que el papá mande a su hijo a la escuela y de que el hijo o el alumno pues tome esa educación obligatoria. Y en el caso de estos principios, el siguiente, que es universal, nos dice que al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual,
por lo que va a extender sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. En este caso, nosotros, esta parte de universal se refiere a que a todas las personas les vamos a garantizar este derecho, que no va a haber ninguna distinción, que no va a haber ninguna discriminación, y que vamos nosotros a enseñarles de manera general, más bien de manera completa, tanto lo que esté ocurriendo en nuestra nación como lo que esté ocurriendo e incluso en otras culturas o en lo que esté ocurriendo en el mundo, con otros países. Entonces, a esto se refiere con universal, que el alumno va a conocer de todo y que es para todos la educación, sin discriminación, sin distinción. La educación inclusiva nos dice que va a buscar eliminar toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras de aprendizaje y participación, por lo que atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, por lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Proveerá los recursos técnico-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos y establecerá la educación especial disponible para todos los tipos para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y en su caso por una condición de salud. Entonces, en el caso de la educación inclusiva, no únicamente se va a referir a trabajar con personas que tengan algún tipo de discapacidad, sino que vamos a considerar todo esto, diferentes capacidades, circunstancias, necesidades, estilos, ritmos, el grupo de edades, de cuál es su cultura, de cuál es su situación migratoria, o sea, absolutamente todo. ¿Para qué? Para que nosotros, sin esta parte de distinción, podamos darles esta educación de calidad, de excelencia, de manera integral y que puedan adquirir los conocimientos en medida de lo posible de manera igual, o sea, en el mismo nivel, que puedan tener la misma nivelación todos los alumnos y obviamente sin excluirlos. En el caso de su examen, a algunos se les complica poder contestar a este tipo de preguntas o identificar en qué momento están siendo incluyentes y en qué momento están siendo discriminatorios o están colocando como barreras entre el docente y el alumno o entre los propios alumnos. ¿Por qué? Porque en los ejemplos que les colocan o en los problemas de caso que les colocan, por ejemplo, les mencionan un maestro de español va a realizar actividades para enseñar o para desarrollar la habilidad de la lectura y la escritura a través del análisis de textos narrativos y pero en su salón de clases tiene un alumno que es ciego o tiene un alumno que es sordomudo. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso, no? Entonces ahí te colocan opción A. El maestro va a colocar actividades de lectura y escritura, pero le va a dar a ese alumno que tiene esa discapacidad, les va a dar una actividad distinta a lo que están haciendo los demás. Y los otros alumnos les va a poner la actividad para que aprendan estos textos narrativos y los va a hacer de la manera que tenía planeada inicialmente y los va a evaluar a unos de una forma, bueno, a ese alumno de una forma y a los otros de otra. Siguiente,
El maestro realiza les da los textos narrativos, pero son los mismos textos, solamente que al que, por ejemplo, vamos a decir que no ve, se los da en braille, pero al final de cuentas, pues termina interactuando o terminan dando su punto de vista, empiezan a platicar o narrar lo que comenta el texto e incluso pues hay una interacción entre ellos, participación en el cual pues los evalúa a ambos por igual. Tercera opción, al alumno que no ve, no le incluye dentro de esa actividad. De hecho, él le dice que haga lo que quiera o le pone, no sé, hacer, pues sí, una cosa distinta que nada que ver con la actividad. Y a los alumnos son a los únicos que atiende y les evalúa. En este caso, ¿cuál es la opción correcta de lo que sí se debe de hacer? Entonces, aunque aparentemente en la primera actividad tú sí estás incluyendo a esa persona que no ve, que es ciega, y lo estás poniendo actividades de lectura, pero a lo mejor no son lecturas que en el cual pues está siendo inclusivo y aparte el ser inclusivo es tratar de trabajar con todos de la misma forma, evaluarles tal vez un poco diferente, pero al final es lo mismo, o sea, si vas a considerar a lo mejor, bueno, él no ve, tengo que considerar que a lo mejor le va a costar trabajo, pero al final estoy evaluando de la misma forma, los mismos aspectos, los mismos, pues sí, criterios. Estoy utilizando los mismos criterios, obviamente contemplando pues su discapacidad. Pero en el caso de aquí de la primera opción, tú estás excluyéndolo de alguna manera. ¿Por qué? Porque les estás poniendo una actividad distinta a ambos. Entonces los estás separando, lo estás colocando. Tal vez tú ahí hiciste una actividad con él, tal vez hiciste una actividad enfocada a tu asignatura, enfocada a lo que dice el problema, que tienen que ver textos narrativos. Pero incluso le diste una lectura diferente, lo colocaste aparte, los otros alumnos les evaluaste de una forma y a él le evaluaste de otra. No hay inclusión. Sí lo estás involucrando en la actividad, pero hay una barrera ahí y por lo tanto eso no es una opción correcta. Opción B, les pusiste la misma lectura, entre ellos participaron, interactuaron, se respetaron, fueron empáticos, participaron, hicieron las cosas, cumplió con el propósito. Palomita porque sí es correcta porque lo involucraste, no lo excluiste, incluso fue la misma lectura, buscaste una estrategia diferente a través de dárselo en braille y ya después, de manera conjunta, tú hiciste que ellos narraran, que participaran, que dieran su punto de vista, los evaluaste o entre ellos se evaluaron. Entonces tú ahí sí cumpliste con tu objetivo, viste textos narrativos, hiciste lo que decía. La tercera opción, pues tú completamente ahí sí lo discriminaste y lo excluiste y dijiste, pues no me interesa que tú estés aquí. De hecho, pues simplemente, pues yo te pongo 10 de calificación o es más, te repruebo porque en vez de dejarme avanzar con los demás, pues tú ahí te tengo ahí como problema. Entonces, esa es la perspectiva que ustedes tienen que tener al momento de contestar su examen, ver que no nada más se trata de que tiene, por ejemplo, una discapacidad. Ahora habla, bueno, en este caso ya aquí es evidente cuando se habla, por ejemplo, de que una persona dentro del salón de clases, pues tiene una discapacidad. ¿Qué pasaría si no les mencionan ninguna discapacidad y les dicen que tienen que ser incluyentes? Van a decir, pero es que aquí dentro de las opciones que me dan no me mencionan en algún momento que una persona tiene discapacidad. Tienes que recordar que la inclusión no nada más se refiere a la discapacidad o a personas que han sido, por ejemplo, históricamente discriminadas. Por ejemplo, personas que son afrodescendientes, personas que tienen alguna preferencia sexual distinta, sino que ahí contemplar, por ejemplo, un alumno aprende de manera visual y otro aprende de manera, pues práctica oral o de la manera en que se le facilita. Entonces, tú tienes que contemplar ahí qué, en qué momento sí se está cumpliendo con cada uno de estos elementos, de estas características que se mencionan aquí en lo que corresponde a ser incluyente. Entonces, de esa manera ustedes van a identificar cuál es la respuesta correcta, algo que no cuadra y te dice, bueno, aquí como que sí la mitad es correcto o la tercera parte de lo que dice sí es correcto, pero todavía no me termina de encajar. Esto todavía se puede mejorar, o sea, todavía puedo ser más incluyente.
Y ya de las opciones que les den, aquella que sea la mejor opción, porque algunas se van a parecer, algunas van a parecer que dos son buena opción o incluso las tres que parecen buena opción, pero va a haber una que sea mucho más, o sea, mucho más, mucho mejor. O sea, que esté más completa y que digas, ah, esta es la respuesta correcta. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba, la opción correcta era la B, porque incluía el que si tú lo involucraras, que participara, que vieras el tema, quisieras, pues la parte, en este caso directamente de la inclusión de una persona con discapacidad, pero también que lo involucraras en la misma actividad y que participaran entre ellos, que convivieran, que desarrollaran esa parte empática de valores, y, o sea, incluiste más cosas. Entonces, esa fue la respuesta correcta, pero les digo, tener cada uno de estos principios entendidos de la manera en que se les facilite, esa es mi recomendación. A lo mejor no se, en este caso para el examen no se tienen que memorizar información. Hay cosas que sí hay que recordar, por ejemplo, el orden y la palabra, pero nada más, pero recordar así como completo, cada punto y cada coma, no. Les digo nada más la esencia de cada concepto que, pues en este caso sí es fundamental conocer. La educación pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que asegura que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público por el beneficio de la nación, y vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al sistema educativo nacional que determinen en esta ley y demás disposiciones aplicables. Entonces, decíamos que en el caso de la educación pública, tanto las escuelas particulares como las de gobierno tienen que estar regidas por esta ley y tienen que cumplir con los principios, criterios y lo que dice, pues, referente a la educación. Y ya dependerá, pues, del tipo pues, en este caso, el tipo de escuela que sea, pues sí, ellos tienen que administrar sus recursos, que en este caso pues son las escuelas particulares, ver de qué manera acceden a un trabajo los maestros, de qué manera llegan a promoverse, pero eso ya le corresponde pues obviamente dentro de lo que corresponde, si le pertenece al Estado, si es educación pública o si es privada, pues ya ellos tienen pues digamos que esa autonomía, pero lo referente a la educación sí tiene que estar bajo estos lineamientos. La educación, ¿dónde estaba yo? La educación va a ser gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparte el Estado. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos, al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos. Y las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia, y además tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin. Entonces, decíamos, la educación laica, perdón, gratuita, la educación gratuita es aquella que va a ser impartida por el Estado, que son escuelas públicas y que en este caso no se les va a prohibir bajo ninguna circunstancia la prestación del servicio. Es decir, si ellos no han pagado colegiatura, si ellos van atrasados con algún pago, tú como docente, y en este caso las escuelas, tú no les puedes negar el acceso a este derecho porque estás violando ese derecho. Y como decían, van a hacerse a acreedores a sanciones que pueden ser económicas, administrativas, penales, o sea, de diferentes tipos, dependiendo la gravedad. Pero en este caso, tú no le puedes negar la educación a un niño.
Si hay alguna situación con la escuela de colegiatura, bueno, eso le corresponde a dirección, eso le corresponde a la parte de las secretarias, por ejemplo. Tú dentro del salón de clases, dedícate a tus funciones, a lo que te corresponde. Dales la clase. No les digas, te voy a cobrar las copias, te voy a pedir esto, te voy a pedir lo otro. Si no me traes esto, no te dejo hacer examen. Tú bajo ninguna circunstancia puedes condicionar su educación. Y ya los otros cuestiones pues tienen más que ver con la parte administrativa y sobre todo las obligaciones de los padres de familia, porque también en este caso no es, dicen, no es culpa del alumno que no tenga para pagar su escuela, sino es una obligación que debió de haber cubierto el papá y que está obligado, como ya lo vimos, dentro de la Ley General de Educación, que dice que los papás tienen que hacer que sus hijos vayan a la escuela y por lo tanto es obligación de los papás, pues por pagar esas colegiaturas si es que hay que pagar o si es completamente, dicen, gratuita la educación, que en México, pues en algunas escuelas o en la mayoría, pues la realidad es que no es completamente gratuita, sino que hay cosas que se pagan, pero tú no le puedes negar el acceso a esta educación. Entonces, tienes que dar la clase, tienes que buscar la manera, como les decía, de darles el acceso, la flexibilidad, y eso pues ya no te corresponde a ti. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, la educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios se sujetará a lo previsto en la fracción 10 del artículo, perdón, 6 del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y título 11º de esta ley. Entonces, la educación laica, pues tiene que ser alejada de cualquier doctrina, de cualquier religión, de cualquier creencia, para que únicamente, de acuerdo a lo que decía el artículo tercero, que la educación tiene que ser desde el aspecto científico. Tú no tienes que meterte en cuestiones de adoctrinamiento, este, porque pues únicamente te corresponde ver desde la parte científica y darle el conocimiento fundamental de lo que te corresponde en educación básica a tu nivel, a tu grado o a tu fase y nada más cumplir con los planes y programas, con los contenidos, con los procesos de desarrollo de aprendizaje y con estos pues conocimientos o aprendizajes significativos para su vida. Pero eso se refiere pues a la educación laica. Entonces, de estos 6 que vimos ahorita, ¿alguien tiene duda de alguno? ¿O todo bien? ¿Vamos bien? ¿O algún comentario? Pueden escribir, levantar la mano, ya saben. Ok, todo bien, dice maestra Selene. Los demás, ok, bien. Ok, vamos bien. Perfecto. Aquí viene la parte donde viene la parte donde les estaba yo comentando que menciona pues parte pues de manera general, porque ahorita de manera específica para el examen, como les digo, nos vamos a centrar directamente pues sí, en lo que sí va, en los temas, en la información que sí van a utilizar para su examen. Por ejemplo, la otra pregunta ya es para la cuestión ya, pues frente a grupo, ya en la práctica, pero parte de lo que ustedes ya les digo, mencionábamos ahorita con el problema o ese cuestionamiento de que qué pasa si no un alumno llega sin cursar cierto nivel, pues aquí parte de esto no los menciona. Entonces, vamos a encontrar en el capítulo 3 que nos hablan de la equidad y de la excelencia educativa. En el artículo 8 nos dice, espérenme, déjenme tantito tomar agua y ahorita continuamos. Nada más déjenme, me sirvo porque mi garganta ya se cerró.
Listo. En el capítulo 3 de la equidad y la excelencia educativa, en el artículo 8, nos dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Dentro de esto que está aquí, se engloba lo que hace ratito comentaban. ¿Qué pasa si un alumno no tiene cierto nivel, cierta educación de esos niveles? ¿Qué pasa? Entonces aquí se contempla que tú, a pesar de todo, el Estado, al igual que los maestros, pues ya dentro de su salón de clases, tienen que atender pues este rezago educativo, como les comentaba yo. Si tu alumno tiene algo que no aprendió, pues lo tienes que atender, porque eso es lo que parte de lo que dice aquí. El Estado está obligado a prestar el servicio sí o sí, sin importar estas características que dicen aquí. En el artículo 9 nos dice, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad y excelencia, realizarán, entre otras, las siguientes acciones: establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. Entonces, aquí va a haber becas, apoyo económico a aquellos que tienen pues estos problemas de económicos, que son pobres, que no tienen pues este acceso a una escuela, a la educación, ya sea eh, pues porque no tienen una escuela cerca, porque no tienen para trasladarse, para pagar su pasaje, no tienen el dinero para pagar una colegiatura, no tienen para materiales. El gobierno pues les va a dar pues estos apoyos. Se va a impulsar en coordinación con las autoridades en la materia programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. Entonces aquí pues se van a hacer pues esta parte de programas para hacer estos eventos culturales y que los alumnos pues puedan acceder a ellos. Se va a apoyar conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades educativas a estudiantes de educación media superior y educación superior con alto rendimiento escolar, para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. Entonces, aquellos que sean más sobresalientes, pues se les va a apoyar para que ellos puedan irse a estudiar a otro país, para que ellos puedan tener pues este intercambio y también pues para que sean reconocidos de pues el esfuerzo que están haciendo y que sigan mejorando. Se van a celebrar convenios para que las instituciones que prestan servicios de instancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios. En este caso, pues nos mencionan que se van a crear pues estas guarderías o estas instancias donde los alumnos, si en algún momento se ven obligados a pues a tener un hijo, pues tengan una alternativa de dónde dejarlos y tener pues continuar con sus estudios, porque desafortunadamente en México muchos de los que son menores de edad pues a una edad temprana comienzan con su actividad sexual, ya sea porque fueron, pues digamos, en algunas circunstancias pues son obligados, en algunas circunstancias o situaciones específicas pues han sido violados por sus papás, han sido violados por familiares, han sido violadas por compañeros.
por maestras, maestros, personas ajenas a la escuela. Y pues desafortunadamente, pues se ven en esta situación de quedar embarazadas las chicas y pues, o en los chicos, por ejemplo, pues también recae en su responsabilidad de también empezar a experimentar con su cuerpo y tener relaciones sexuales sin protección. Y pues se ha dado casos que no necesariamente en educación media superior, que es cuando ya comienza esta actividad sexual de manera, pues digamos, voluntaria y también de manera involuntaria, pues se llega a dar situación en que pues los alumnos ya están embarazadas las alumnas y quieren dejar sus estudios. Entonces, buscar la manera de que el maestro pues los motive, de que la escuela los apoye, de que no sea un impedimento el que van a tener un hijo, obviamente dándoles, dicen, la asesoría y el consejo de qué es lo que pueden hacer, porque también dentro de los de sus padres de familia pueden ser que no tengan este apoyo, de que su pareja le digan que lo aborte o su familia le diga que lo aborte, que se sienta acorralado, que sea una responsabilidad más que no tenía que en ese momento tener, pero pues que ya al final de cuentas lo tiene, bueno, no un problema, sino una situación que se dio y que tiene que atender el cómo va a sacar adelante a su hijo y que también significa pues que si no termina sus estudios va a ser mucho más complicado que tenga acceso a un trabajo, que pueda ser un buen padre o una buena madre, pero que tenga esta alternativa de dónde dejar a su hijo si fuera necesario. Y en la mayoría de los casos, cuando se llega a dar esto, pues sus papás se desentienden y es más, sus papás pues los castigan, los regañan o pues prácticamente los obligan a casarse o dejar sus estudios. Es entendible parte del enojo de los papás, pero también es entendible que los niños o los adolescentes pues quieran pues seguirse preparando y seguirse apoyando a pesar de pues del error que ya pudieron haber cometido. Pero pues en la mayoría de los casos, desafortunadamente, dejan la escuela y se meten en más problemas, problemas que tienen que ver con adicciones, problemas que tienen que ver con la mala toma de decisiones para su vida, no tienen un proyecto de vida e incluso pues llegan a tener ansiedad, trastornos alimenticios, llegan a tener pues incluso el momento en que ya no quieren vivir o que se quitan la vida, pues precisamente por no saber afrontar sus problemas o sus errores y pues tienen que tener pues esa orientación. Dar a conocer y en su caso fomentar diversas opciones educativas como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Es por eso que existe educación a distancia, es por eso que también nosotros en algún momento nos llegamos a adaptar a estas tecnologías de la información y la comunicación con la utilización de herramientas como lo es Classroom, como lo es Zoom. Principalmente sucedió que tuvimos que buscar una alternativa diferente a dar las clases cuando llegó pandemia a México. Aquí se empezó a utilizar pues la estrategia de estar desde casa y recibir esta educación, obviamente a través de un maestro, de una escuela, pero en el cual pues no se limitó su derecho a la educación, sino al contrario, se buscó una alternativa de que él recibiera la educación que necesitara, ya sea educación preescolar, ya sea educación primaria, educación secundaria, media superior o superior. Todas las escuelas implementaron una estrategia para poder enseñar. En el caso de, por ejemplo, telesecundaria, pues ese es un parte de una escuela o de un nivel en el cual pues es una manera distinta de enseñar y se está utilizando pues estos diferentes medios de comunicación, de información y tecnología. También pues existe la educación a distancia directamente. Por ejemplo, en educación media superior existen pues diferentes subsistemas que están ofreciendo pues esta educación a distancia. Por ejemplo, también
cuando existen otras alternativas de las escuelas que dan, por ejemplo, preparación a universidad, igual, ya sea en una plataforma digital, en horarios que, por ejemplo, incluso son distintos a lo de una escuela regular. Entonces, existen diferentes alternativas para adaptarnos a las necesidades de cada persona, de cada, pues, mexicano y también de acuerdo a cada comunidad o cada, pues sí, cada alumno. Se van a celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las áreas de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales en aquellas escuelas que lo necesitan, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. Entonces aquí nos dice que el gobierno, pues ellos van a buscar la manera de también darles esta parte de alimentación, por ejemplo, crear una cooperativa, pues sí, un lugar para darles su desayuno, su alimento y lo va a hacer a través de acuerdos o en este caso, pues colaboración con microempresas locales. ¿Para qué? Para que no solamente se atienda al problema de aquellos que tienen pues este problema socioeconómico de pobreza o de marginación, sino que también se apoye a la economía del país a través pues de contratar los servicios o consumir los productos de estas empresas locales y pues también impactar pues en la economía del país. Pues se va a fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas, marginadas y de alta conflictividad social para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. Aquí aplica, por ejemplo, lo de CONAFE. CONAFE, pues los secas se encargan de ir a comunidades marginadas de zonas rurales en las cuales pues tienen este poco acceso a la educación que se encuentran, por ejemplo, ya en la zona de, eh, pues sí, municipios muy orillados del estado, en donde pues tienen que ser una comunidad pues ya prácticamente en la montaña, de difícil acceso, y en los cuales pues también debe de haber pues este agente que se va a encargar de impartir pues esta educación. Por ejemplo, los SECAS actualmente estaban pasando por la exigencia, o estaban exigiendo más bien, estaban exigiendo que se les dieran mejores prestaciones o un pago mucho más justo, debido a que pues el pago que están recibiendo pues no es un sueldo como tal. Y eso pues de por sí es sabido por quienes quieren participar en CONAFE. CONAFE les ofrece solamente un apoyo mensual que no me acuerdo ahorita el monto exacto, pero más o menos hasta donde yo me acuerdo del año pasado, creo que eran 5,000 y tanto al mes, pero que pues ese pago pues es, pues sí, nada más como un pequeño agradecimiento y no es lo suficiente como para que sea pues valorado su trabajo, porque al final de cuentas es como cualquier docente que esté impartiendo clases y que su salario deberían de tener para empezar salario, prestaciones igual y pues un pago mucho más justo, así como lo es un docente que se encuentra pues en una zona urbana y dentro del sistema educativo nacional, que forma parte de estos de estas maestras y maestros que ofrecen este servicio a estas localidades y que incluso deberían de ser mucho más reconocidos por esa parte de que muchas veces van a estar en una zona de una montaña, de una comunidad pues alejada, de difícil acceso, que incluso dicen, ahí sí tienen que atravesar los ríos, los mares por ir a encontrar a sus alumnos y que lo hacen y que incluso, pues, por ejemplo, ahorita lo que ocurrió en Jalisco, dentro de esta parte de campo, de las montañas, de los cerros, se van a topar con personas, pues, también peligrosas, peligrosas, por ejemplo, de cárteles, y hay maestros que les han quitado, pues, la vida
precisamente porque pues dicen, ¿qué andas haciendo por acá, no? O hay maestros que han llegado a comunidades y obviamente como son diferentes las maneras de sus creencias, de sus costumbres, si el maestro le enseña algo que el papá considera que no es adecuado para su hijo, y sobre todo, por ejemplo, en este caso que pues tienen pues sí, un conocimiento mucho, este, pues, cómo les podré decir? O sea, más, más cerrado, más cerrado, más, dicen tradicionalista, pues obviamente si tú les quieres enseñar cosas que ellos a lo mejor no conocen, por ejemplo, tecnología, porque no tienen a lo mejor incluso luz en sus comunidades, que si tú les quieres hablar de sexualidad, pues el papá, dicen, va a armar una revolución, o que quieres hablarle de otro tema que a lo mejor el papá no le parece, pues ha habido que en comunidades pues asesinan al maestro de que es de CONAFE o incluso un maestro que está participando dentro de los procesos de USICAM en una escuela, dicen, de educación indígena, que se van a esas comunidades y que les han quitado la vida porque pues no, los papás o la comunidad pues no se adapta a esto. Entonces, parte de lo que nos dice es que el Estado debería de ofertar pues estos programas y que fuera un incentivo pues precisamente a estos maestros que sí están pues preocupándose por la educación en México. Y también pues tiene pues que basarse pues en lo mismo, en los mismos lineamientos. Absolutamente todas las diferentes modalidades y así como los diferentes programas, pues se fundamentan en lo que es la parte de la Ley General de Educación. Se va a establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas de horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos. Creo que pues en ese caso pues no hay tanto problema, creo que se entiende. Se va a facilitar el acceso a la educación básica y media superior previo cumplimiento de los requisitos para tal efecto que se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos en los términos de este capítulo y de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría. Entonces es aquí donde viene esa parte. Nosotros, en este caso las escuelas, van a facilitar el acceso de la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos para tal efecto se establezcan. Entonces, cada escuela, cada nivel te va a pedir ciertos requisitos para ser admitido, pero eso no es una limitante para que tú le prohíbas no recibir esa educación, simplemente como que, ok, aquí tú estás cumpliendo, ok, pues ya, te paso. O sea, más fácil te registro, más fácil pues ya me pongo a hacer mi trabajo. Pero si no hay ese documento, aún así, yo no le puedo negar que el alumno, si no tiene su certificado, si no tiene una boleta, no le puedo negar esa educación. Entonces, aquí nos dice, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad, esta obligación se tendrá por satisfecha cuando el ofrecimiento de los servicios, con el ofrecimiento de los servicios educativos en los términos de este capítulo y de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría. Entonces, tú tienes que seguir esto, atender a todos por igual, sin discriminación. Tienes que atender a los que son de comunidades marginadas. Tienes que apoyar a quienes sobresalgan. O sea, tienes que hacer todo. Y en este caso ya dependerá la secretaría de qué manera pues a ellos ya dicen, les acreditan pues ese nivel.
pero dentro de lo que te corresponde de ser docente del nivel que seas de educación básica o de media superior y de cualquier subsistema al que pertenezcas, tú tienes que impartir la educación que te corresponde y como les digo, aquí ya es una parte más de tu trabajo que te va a costar el doble o el triple de trabajo, pues enseñarles aquello que viene dentro del programa. Pero bajo ninguna circunstancia, pues tú puedes negarle, como dice aquí, el acceso porque carezcan de un documento o porque no tengan el conocimiento, pues necesario y pues obviamente les digo, ya ahí dependerá de qué tanto trabajo se encargue y aquí pues tendría más que ver con la secretaría, que estos lineamientos que existen para poder darle solución y acreditación a ese conocimiento que ya tenga. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos. Entonces aquí nos dice que si un alumno, por ejemplo, existe la prepa abierta, existe donde te dan un certificado de estudios haciendo un examen y ya de esa manera lo obtienes y ya no es necesario, digamos, que pues tengas que pasar otra vez 3 años de tu vida pues acreditando la prepa, ¿no? O sea, ya dices, ya tienes los conocimientos, a lo mejor no fuiste a una escuela, pero ya los adquiriste de alguna manera o te preparas para un examen y si los puedes, en este caso, acreditar ese examen, pues vas a obtener tu documento académico, ya sea de primaria, de secundaria o de preparatoria. Y celebrarán convenios de colaboración con las instituciones competentes para la obtención de los documentos de identidad. Asimismo, en el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y en su caso los conocimientos que demuestran los educandos mediante la evaluación correspondiente. Entonces, en este caso, pues para educación, por ejemplo, secundaria, pues tú tienes que hacer un examen de educación primaria, pero pues en este caso ya no es de manera tradicional. A lo mejor ya vas a hacer, por eso existe, como les digo, esta prepa abierta o estas evaluaciones donde tú puedes adquirir pues tu certificado, pero pues tienes que pasar esta evaluación correspondiente y ya de esa manera, una vez que se haya comprobado cuál es tu madurez emocional de acuerdo a la edad que tengas, ya te van a colocar en el grado que corresponde. En este caso, si tienes que ya cubriste esta evaluación, que sí tienes los conocimientos de primaria, pues te van a poner en el nivel de secundaria. Y si tienes los conocimientos de primaria y de secundaria, pues te van a mandar hasta, dicen, hasta media superior, hasta la prepa pero es a través de estas, como dice, de estas opciones que facilitan la obtención de estos documentos. Y las autoridades educativas van a promover acciones similares para el caso de la educación superior. Entonces, es por eso que también vemos que a alumnos que son pues muy sobresalientes, que tienen un IQ superior a lo que la mayoría hace, pues con una evaluación que se hace pueden pasar dicen, ya no tienen que cursar la preparatoria, los pasan directamente a la universidad y es por eso que hay genios que terminan, dicen, pues pronto varias carreras o la primer carrera, pero es por eso, porque tienen un conocimiento superior, fueron evaluados y no hay necesidad de que, bueno, que ya después con calma pues saquen ese documento y ya pues se pueda acreditar, pero lo importante pues es que se le fije en el nivel y grado en el que corresponde pues de acuerdo a su edad a esta madurez cognitiva o desarrollo cognitivo y a la madurez emocional. Entonces no sé si ya se haya resuelto su duda o todavía la sigan teniendo. Quien preguntó, profe, ¿cómo se llama? Se me va su nombre, profe. ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Sigue ahí el profe. Era el profe divergente o algo así. Sí, pero creo que ya se fue, ¿verdad? Ya no anda por acá.
Bueno, Sí. se fue a divagar por ahí. Se fue de divergente. Entonces, ok, bueno, creo que bueno, no sé, de los que estaban igual, escucharon la pregunta y se fue a dormir. Yo creo que sí. Les digo, no tengo ningún problema porque las sesiones se quedan. Y si se quedan, dicen al final de cuentas uno y se van sin avisar, yo no tengo ningún problema. Pero pues obviamente les digo aquí, la cuestión es que quienes están, pues van a aprender, van a entender las cosas. Por ejemplo, él hizo una pregunta, ahorita ya dimos respuesta a ello, o ya menciona el documento donde se da respuesta a ello, y por ejemplo, aquí no está. En la siguiente sesión que entre, va a decir, oiga, ¿qué pasó con la pregunta? O sea, si hubo una solución, si hubo una respuesta. Sí la hubo, ustedes se están dando cuenta que sí, ahí está la respuesta, pero pues es ahí donde les digo, ya algunos se empiezan a atrasar y al final pues el que ustedes se atrasen no es para mí, no es para los demás que estén en la sesión, sino que se van, los que, obviamente a los que les afecta el no entender algo, no aprenderlo, no estudiarlo, va a ser a ustedes y al momento de contestar en el examen, pues no van a saber por qué están contestando eso o no van a poder contestar. Ya estás soñando con la respuesta, yo creo que sí. Pero les digo, no, en este caso ya vimos que sí hay respuesta a esa pregunta y ustedes que están aquí ya pues escucharon la pregunta cuál fue y se dan cuenta pues que sí hay alternativas y que sí hay una solución para esos casos. Y ya aquí pues se tienen que hacer otras cosas, ya cuestiones administrativas o participar, bueno, hacer estas evaluaciones con alguna escuela, con alguno de estos programas, pero sí lo especifica la Ley General de Educación, por eso es importante conocerla, de decir, ok, ¿por qué razón no le puedo negar los estudios a tal alumno o de qué manera él lo tiene que acreditar? Entonces, bueno, en este caso decíamos, bueno, ya cubrimos esta parte de la pregunta, de la duda que tenían. Se van a adoptar las medidas para que con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos ejerzan los derechos y gocen a los beneficios con los que cuenta los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional. México es uno de los países que es muy accesible, que es muy amigable y que no le importa de qué país vengas, no le importa de cuáles sean tus creencias, tus preferencias. Es un país en el cual tiene la mayor garantía de estos derechos humanos y donde para todos se garantiza. Y es parte aquí donde nos dicen que nosotros o el gobierno, las autoridades, así como obviamente los ciudadanos, pues pueden gozar de estos derechos sin importar que sean migrantes. Aquí también en el derecho a la educación, tú no le vas a poder negar, no le vas a poder negar la educación por el hecho que sea de otro país, por el hecho de que tenga que tenga cierta condición migratoria, que tenga otra manera de pensar. Tú vas a adaptarte a sus necesidades, a sus características. Tienes que conocer también su contexto y vas a darle pues esta facilidad para que se puedan incorporar y que pertenezcan al sistema educativo nacional, que puedan cursar los diferentes niveles y también pues que gocen de este derecho, de los beneficios, así como cualquier mexicano. Entonces, cualquier persona que quiera recibir educación, independientemente del lugar que sea, va a ser tratado al igual que un mexicano. Y en este caso, nosotros como docentes, ¿a qué situaciones nos podemos enfrentar? Que tal vez no conozcamos, por ejemplo, la lengua de un afrodescendiente, de una persona que viene de otro país, que no sé, que puede ser de Estados Unidos, que pueda venir de Alemania, que pueda ser japonés, que pueda ser chino, que pueda incluso
venir de otro lugar y desconozcamos su cultura, argentino, colombiano, de cualquier lugar, nosotros tenemos que adaptarnos. Y por ejemplo, si nosotros no sabemos inglés, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que nos va a costar dar nuestra clase o que nos va a causar miedo el tenerlo dentro de nuestro salón de grupo a ese alumno que domina el inglés y que nosotros no, y que no nos podemos comunicar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Capacitarnos, actualizarnos, ver la manera de comunicarnos con él, buscar estrategias para enseñarle. A lo mejor en un inicio decimos, chin, yo no sé inglés, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, pues vete a clases de Harmon Hall, vete a clases de, dicen, utiliza Duolingo. En la actualidad, pues hay inteligencia artificial, hay programas, hay aplicaciones que te permiten hacer eso. Tal vez en un inicio puede ser esa una estrategia, una alternativa. Ya si después puedes aprender inglés, pues qué mejor. Por lo menos dicen para dar instrucciones de tienes que realizar esto, tienes que realizar aquello. Dicen dar los buenos días, hablar de números. Entonces, una comunicación a lo mejor en un inicio para entablar una pequeña conversación y dar instrucciones para tu clase. Ya si después te haces experto en esa lengua, en ese idioma, pues perfecto, ¿no? O sea, ya tienes una habilidad más. Y en el caso de también cuando se da la situación de que tú tienes que trabajar con una persona que es sorda, que es muda, que tiene algún tipo de discapacidad, te tienes que adaptar también a eso. Tienes, por ejemplo, que aprender braille, tienes que o tener noción de braille, tienes que aprender lengua de señas mexicanas, por lo menos aprender el abecedario por ejemplo, decir buenos días, hola, de nada, gracias, nos vemos mañana, o sea, para que también empieces a ser inclusivo y también para que puedas atender a estas personas que en algún momento van a llegar a tu salón de clases, porque ya vimos, no porque sea tu miedo a tenerlos en tu salón de clases, digas, no, pues es que yo dentro de mi salón de clases nada más acepto a personas, que no tengan ninguna discapacidad, o que nada más hablen español, o que nada más, no sé, hablen lengua indígena, o que, nada más sean mexicanos. No, tú tienes que aprender a trabajar con todos y todas tus alumnas y alumnos. ¿Para qué? Para que precisamente puedas darles este derecho y goce de este acceso a la educación y que gocen del derecho a la educación que tienen y sus beneficios, como es el que puedan acrecentar sus conocimientos, el desarrollar conocimientos, habilidades, capacidades, que mejoren sus aptitudes, o sea, todo. Se van a proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos en formas digitales, perdón, en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. En el caso de educación básica, afortunadamente existe esta creación de los libros de texto gratuitos. En el caso de media superior ya no lo hay. En el caso de media superior se tiene que buscar bibliografías que te puedan ayudar a impartir tu clase. Puedes hacer uso del internet, de la computadora, textos que los alumnos tengan, eh, artículos científicos que el maestro le pueda proporcionar al alumno o que libros que el maestro tenga o lo que tengan dentro de la biblioteca escolar o dentro de lo que tengan en la biblioteca de la comunidad. Son esas las herramientas en cuestión de los libros, de la bibliografía que pueden utilizar los maestros de educación media superior y superior. En el caso de los de educación básica, les digo, afortunadamente tienen pues este recurso material en el cual son los libros de texto gratuitos para el alumno y para el maestro. Obviamente, en la actualidad, pues hay un gran debate sobre si son buenos o si son malos, pero al final de cuentas depende de lo que el maestro realice.
La nueva escuela mexicana en la actualidad nos dice que el maestro tiene la libertad de decidir cómo, cuándo, dónde, con qué materiales, de qué forma lo enseña. Y por lo tanto, los libros de texto no son una limitante, son una opción que puede tomar y ya decidirá el maestro si esos son los que utiliza o si utiliza otros. Por ejemplo, en la actualidad, los libros de texto que están pues se trabaja por proyectos a través de metodologías y son para los diferentes niveles y para los diferentes campos formativos. Pero anteriormente pues se trabajaba, por ejemplo, que lo que el más recordado que dice en el libro del perrito, en el cual tú como maestro, si entendiste la nueva escuela mexicana o la entiendes, sabes que tienes la libertad incluso de utilizar ese libro de perritos si tú lo quisieras. Si para ti o para tus alumnos va a ser benéfico, tú lo puedes ocupar. Si tú quieres utilizar un texto, no sé, vamos a decir, por ejemplo, el Quijote de la Mancha ya para secundaria, lo puedes ocupar. Si tú quieres utilizar una novela, si tú quieres utilizar un libro de textos que tiene que ver con poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, que tienes que utilizar, no sé, algún otro libro que tiene que ver con ciencia, con química, con física, tú puedes ocupar otra bibliografía siempre y cuando lo adaptes obviamente al nivel con el que estás trabajando que sea útil para ese contenido que vas a ver, pero tú tienes esa libertad de ocupar lo que quieras, materiales, organizar tus tiempos, organizar las actividades, ver de qué manera lo vas a enseñar. Tienes absolutamente toda la libertad de acuerdo a la nueva escuela mexicana. ¿Qué es lo que sí tienes que llevar a cabo? Los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Es decir, yo tengo que desarrollar la lectura y la escritura y tengo que, no sé, aprender que el alumno aprenda a comunicarse. Ok, ya me dijeron qué es lo que tengo que hacer y qué habilidad tengo que desarrollar. ¿De qué manera lo puedo hacer? Ah, ok, voy a utilizar un cuento y el cuento va a ser el de Caperucita Roja. No viene un cuento dentro de mi libro de texto gratuito, por ejemplo, el de la Caperucita Roja. Pero si yo quiero buscar otro libro, lo puedo hacer. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trabajando con la lectura. Voy a hacer una actividad que tengan que ver con la escritura de ese cuento de la Caperucita Roja. Sí estoy desarrollando la habilidad para comunicarse. Aquí, ¿cómo lo voy a hacer? A lo mejor los pongo a hacer una obra de teatro entre ellos, después de que leyeron el libro y empiezan a hacer una pequeña obra de teatro donde empiezan a expresar o a interpretar pues al personaje. Entonces, yo estoy llevando a cabo esa actividad o ese contenido o ese proceso de desarrollo de aprendizaje con otra cosa distinta, pero al final de cuentas sí estoy atendiendo lo que me dice mi programa sintético, mi programa, y sí estoy viendo los contenidos y estoy desarrollando las habilidades que tienen que desarrollar o están adquiriendo el conocimiento que tienen que adquirir, pero utilicé otras cosas distintas a los libros de texto gratuitos. Y les digo, afortunadamente en el caso de educación básica, pues existen los libros de texto gratuitos con los cuales, si quieres tú trabajar nada más con ellos, lo puedes hacer, pero les digo, dentro de lo que dice la nueva escuela mexicana, pues tienes esta libertad. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a las que se refiere el presente capítulo. Entonces aquí, bueno, ya es, ahorita lo vamos a ver. Bueno, en este caso nada más nos vamos a quedar hasta acá. Como ya nos dicen, pues van a existir diferentes programas que van a coadyuvarnos a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Por ejemplo, ¿qué programas existen? Dentro de educación básica, pues va a existir el programa de Vive Saludable, Vive Feliz, el de no, di no a bueno, el de fentanilo te mata, el de las adicciones,
el Programa Nacional de Convivencia Escolar, o sea, existen diferentes programas que están enfocados no solamente a atender esta parte de conocimiento, sino, por ejemplo, les decía, la parte de la convivencia, de la vida saludable, de la mejora continua de su educación, del desarrollo de habilidades, de capacidades, del cuidar su bienestar, su salud. O sea, va a existir diferentes aspectos que se puedan atender, no solamente los que contemplan aquí, que tienen que ver con pues esta parte cognitiva, sino con los demás, las demás esferas, con la parte de emociones, con la parte de su sexualidad. Entonces, absolutamente todo esto se va a atender a través de esos programas y como nos dicen el Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar actividades a que se refiere en este capítulo. Es decir, también, pues los estados pues van a apoyar en todo esto que se menciona acá y de esa manera pues se van a cumplir con los principios, los criterios, fines de la educación en México y no sé, de esta información que tengan ahorita, perdón, de lo que vimos ahorita, si tengan alguna duda, alguna pregunta, solamente lo dejaríamos hasta aquí porque les digo, en el caso de la Ley General de Educación es extensa y lo tenemos que ver en dos partes. Bueno, incluso hasta en tres, pero ahorita pues nada más son dos partes, lo que lo vamos a dividir porque el otro pues ya prácticamente viene un apartado donde nos habla de la nueva escuela mexicana y pues dentro de la nueva escuela mexicana, pues ya lo explicaríamos directamente, ya contemplaríamos esto que menciona también aquí, pero de lo importante de la Ley General de Educación, pues nada más sería lo primero que acabamos de ver, que más adelante les digo, vamos a contemplar la nueva escuela mexicana, que también considerar que venía aquí, pero eso ya lo vamos a ver, les digo, aparte. Y de lo que sí todavía falta, pues ver las obligaciones, los derechos, tanto de los padres de familia como de los alumnos y de los docentes, cuáles van a ser también sus funciones y demás. Entonces, de esto no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ya saben, pueden escribir en el chat.